Para continuar, lo que vamos a hacer es crear un nuevo documento, nuevamente insertar una referencia externa con nuestra opción de XREF y crear algunos layers o capas de acuerdo a los componentes que necesita nuestra disciplina. Por ejemplo, tubería de 1,5, tubería de 2, 2,5, 3, 4 pulgadas, cámaras. Hay una variedad significativa en tipo de cámaras. Hay cámaras de inspección, cámaras de registro, las rejillas de piso, cámara desgrasadora, cámaras de pretratamiento y tratamiento de aguas para laboratorio, para esterilización, y puede utilizarse o requerirse otro tipo de cámaras especiales de acuerdo también al tipo de hospital que se esté diseñando. De una manera simple, entonces, vamos a dibujar nuestra cámara utilizando simplemente la opción para dibujar rectángulo. Le vamos a poner alguna descripción, por ejemplo, CI, cámara de inspección, CD, cámara desgrasadora, o podemos ponerle el nombre completo de acuerdo a la escala en la que pretendamos trabajar, como también alguna otra nomenclatura que describa a la cámara. Entonces, la representación gráfica que vamos a hacer para nuestra tubería va a ser con línea, y como hemos venido trabajando anteriormente, recomiendo el uso de la opción paramétrica para que si necesitamos reacomodar nuestra tubería no tengamos que mover uno por uno, sino ya movemos todo el bloque. Entrando ya a las sugerencias para el diseño, no para el dibujo, sino para el diseño, es de que, por ejemplo, las tuberías de 4 pulgadas para inodoros no se compartan, sino que vayan directamente cada una a una cámara dividida. Lo mismo con lo que son los lavamanos. Vamos a tener posteriormente urinarios, vamos a tener duchas. Para centros de salud, principalmente para los ambientes en los que va a haber un flujo medio elevado de personas, se recomienda que estas tuberías vayan de manera independiente. Esto con la finalidad de que si se obstruye o tranca alguna de ellas, no interrumpa el funcionamiento de las demás. Deberemos ir calculando también los diámetros a utilizar. Si bien es común utilizar tubería de 4 pulgadas, puede llegar a necesitarse o a requerirse el uso de tuberías de 6 u 8 pulgadas, de acuerdo obviamente a la magnitud de nuestra edificación. El siguiente punto va a ser, en este caso, generar una configuración para el acotado, en el que, como hemos visto anteriormente, vamos a poner los prefijos y sufijos. Además, necesitaríamos tomar en cuenta qué tipo de tubería se va a poner, y a diferencia, por ejemplo, del agua caliente o fría, toda esta tubería tiene que tener una pendiente o un desnivel. Dentro de las mismas recomendaciones, tenemos que tener en cuenta que el cambio de dirección tampoco tiene que ser brusco. De acuerdo a la tubería, al diámetro y al flujo que se va a llevar en ese sistema, en esa tubería, tenemos que ir viendo si vamos a poder utilizar codos de 90 grados o podemos ir utilizando codos de 45, de 30, para que estos cambios de dirección no generen obstrucciones o un deterioro rápido derivado del uso inadecuado de las tuberías. Recordando obviamente de que una de las funciones de las cámaras es permitir el cambio de dirección de nuestros tubos. Por otra parte, debemos tomar en cuenta que existen ambientes que son bastante estrictos en este tema de las instalaciones sanitarias, tanto para el tipo de material que tiene que ser reforzado o tener alguna característica especial, como también el uso de las cámaras, las pendientes, etc. Para dar un ejemplo, en el laboratorio se deben contemplar, además de
ciertos materiales resistentes a los químicos, una cámara especial que podríamos denominarla de pretratamiento, en la que va a impedir que las aguas o líquidos que salen del laboratorio con químicos, con bacterias, con virus u otros agentes dañinos se crucen de manera directa con el resto de los líquidos que viene del hospital. Otro ambiente, por ejemplo, que tiene una cámara diferente, es esterilización. En este caso debemos tomar en cuenta que la cámara debe ser diseñada de tal manera que pueda resistir altas temperaturas, ya que el líquido que sale de los ambientes de esterilización, por lo menos del equipo denominado autoclave, están a una temperatura bastante elevada que podrían generar algunos daños o un deterioro muy rápido a esa cámara si no tiene las condiciones mínimas exigidas. También tenemos que tomar en cuenta la separación entre cámaras. De acuerdo a norma, la separación de las cámaras de uso doméstico estaría entre 30 metros. Para centros de salud debemos considerar longitudes menores. Lógicamente, estas longitudes también van a estar acompañadas con un cálculo en el que se consideren pendientes, caudal, el tipo de líquido que va a conducir y otros factores que van a hacer que influya en la separación de estas cámaras. Para el tema pendientes debemos tomar en cuenta lo que nos pide primero la norma para no hacer fuera de los límites, ya sea en máximo o mínimo, y luego obviamente un cálculo en el que se considere la diferencia o desnivel desde el inicio de nuestra serie de cámaras con el punto final, y ver que cada una de las acometidas de la instalación sanitaria tenga una pendiente aceptable también desde el interior de nuestro centro de salud, o sea, que cada uno de los elementos sanitarios, sea lavamanos, inodoros, duchas, etcétera, cumplan con la pendiente mínima, no pasen el límite que nos exige como pendiente máxima, pueda llegar apropiadamente a su cámara y que de una cámara a otra también se haga esa verificación, cumpliendo normativas y que esté de acuerdo al cálculo que tenemos.